Estamos en el tercer bloque de Conciencia Auditiva. Saludo a mi querido amigo Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, buen amigo, el doctor Carlos Barrón. Te damos nuestros correos electrónicos. El mío es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Ok, me puedes escribir a barra-carlos@hotmail.com. Me puedes mandar toda la pornografía que habitualmente me mandas. Hablemos de notas internacionales. Bueno, la primera tendría que ser, por supuesto, esta semana Donald Trump insiste en hacer comentarios sobre Barack Obama y le llama el fundador del Estado Islámico. Claro. Y también dijo que Hillary estaba en la misma tesitura. La lectura de Trump tiene dos niveles. En primera instancia, no es tan directo que diga que es Obama o que es Hillary las que crean el Estado Islámico, sino que lo que da a entender es un letargo de esta política activa a nivel internacional de Estados Unidos con el gobierno de Obama. Es decir, que es menos intervencionista, que está menos coaligado a sus aliados y que por lo tanto permite que proliferen este tipo de condiciones, y eso es lo que está diciendo, pero lo suelta de manera tan estúpida de repente que tú no sabes si realmente está convencido de que estos personeros gringos crean el Estado Islámico, que no es verdad, o si realmente tiene que ver con esta condición de los malos manejos para él que ha tenido la política exterior estadounidense, ¿no? Y que él piensa que es el artífice. Él dice que tomando el poder de inmediato acaba con el Estado Islámico. Yo no creo que esto es lineal. Yo recuerdo la experiencia mexicana de un personaje similar, de bigote y botas. Hizo el comentario que él en 5 minutos terminaba con el asunto de Chiapas. Sí. Y pues pasaron 6. El famoso STLN, ¿no? Pasaron 6 años y el STLN sigue teniendo las mismas comunidades que tenían antes de 2000. O sea, creo que esto no es una cuestión tan vertical de decir yo cambio. Marcos es líder mítico, ¿no? Y sigue ahí. Y no pasa nada. No pasa nada. Todavía hubo un Zapatur. Claro. 2003, 2004. ¿Te acuerdas cuando fueron al Congreso, claro, no? El Zapatur 2003. Estuvo fantástico. Fantástico y totalmente surreal. Hasta aquí por Pachuca pasó, yo me acuerdo. Sí, no, todo el Zapatur. O sea, creo que no es una condición tan fácil, tan vertical de decir simplemente porque yo quiero se acaba. Creo que en ese sentido este señor no está con la cabeza en la realidad. Y tanto es que el Time le va a dedicar su portada de septiembre, esta portada que dice Meltdown, o una fusión, o un derretirse, y está la portada que es una efigie de Donald Trump derretida. Dice, bueno, la fusión de que se derritió Donald Trump. Trump sigue cometiendo errores garrafales que le han costado adeptos de su propio partido. Claro, y de repente hay republicanos que tienen miedo, ¿no? O sea, ya fulano les dio miedo. Que han salido públicamente a decir, ¿sabes qué? Por él no voten por él. O sea, hay 2 senadoras ya, mujeres republicanas, que dicen que este señor no representa la visión de los republicanos porque ni republicano es. Y entonces, por primera vez, Donald Trump... Es que realmente no tiene una perspectiva política. No es un político. El fulano abre la boca en relación a sus propios incertidumbres o sus propios apetitos, pero que tenga... Claro, a diferencia de Hillary, que sí tiene toda una carrera en la esfera pública. Claro. Ahí se ve también en el comentario de la NRA. La NRA, los recordamos, hemos mencionado esto bastantes ocasiones. La NRA es como el heredero del Ku Klux Klan. Son un grupo que está dedicado a aportar, poseer, coleccionar, vender y fomentar el desarrollo y el abasto de armas en Estados Unidos. Son los verdaderos abogados de la segunda enmienda en Estados Unidos, el derecho a poseer armas. Y en este sentido, la NRA apoya siempre a los republicanos, siempre esa asociación se hace. No, y a Trump los tiene que tener contentos. Y los apoyó. Él los tiene que tener contentos. Y Trump hace un comentario muy idiota esta semana en el que dice, la posibilidad de que yo quede como presidente o no está en las manos de la NRA y sus miembros. Si alguien quisiera realmente eliminar la amenaza, pues podría hacer lo propio con Hillary. Entonces esto fue una grave ofensa y una incitación incluso a la violencia. Claro, la podrían mandar matar, ¿no? Y ahí se acabó, ¿no? Gano. Esto no debe haber dejado. No, realmente es un tipo... Es un idiota. Es un tipo estúpido, no sé. Esto debe haber dejado nada contento al servicio secreto que ya está al servicio de los precandidatos. O más bien de estos candidatos. Ya los candidatos tienen servicio secreto adscrito a ellos. El hecho de que uno de los candidatos haga el llamado a cometer un atentado en contra del otro candidato debe tener al servicio secreto vuelto loco, porque los invitó a la violencia.
Está incitando la violencia. Claro, y por a más de algún fulano de estos le pasa por la mente. O sea, yo estoy seguro. En un país de 350 millones de personas como es Estados Unidos, hay más de 1 billón de armas de fuego ahí, en algún lugar del país. Claro, y los que las tienen no todos no están muy cuerdos, que digamos. Exacto, entonces también es algo que trae un perfil muy específico de solitarios, de gente que no percibe bien la realidad. Imagínate un güey que tiene paranoia y piensa que finalmente los demócratas van a acabar con el país o qué sé yo, que se va a venir a menos y que digan, le voy a hacer un bien al mundo, no voy a matar a la Hillary. Me viene a la mente Mark David Chapman. Claro. Chapman es quien ejecuta a John Lennon afuera de su departamento en Manhattan y lo ejecuta después de que Lennon viene saliendo de ver un museo con Yoko en la forma más sencilla, más normal, un día cualquiera. Cuando Chapman le pregunta... Sí. Chapman sale este año, sin embargo, curiosamente. 2016 sale de la cárcel. El que iba a salir pronto, te acuerdas, también era Mason, ¿no? Y a Manson lo mandaron de vuelta. Manson iba a salir este año. ¿Y por qué no lo dejaron salir? Porque le revocaron su libertad provisional. O sea, le revocaron el privilegio. Él te va a tener que pasar 5 años más en la cárcel. Si es que los vive. Si es que los vive. Hasta 2021, y en 2021 Charles Manson... Y el tipo que le dispara a Reagan, ¿no? Que logra, de hecho le pega un balazo. Hinky también está en la cárcel. Está en la cárcel también. Hinky le alcanza a disparar a Reagan con un revólver y por el mismo motivo. Irónicamente es un revólver alemán que se llama Rom, que es lo más corriente en revólveres, y con eso le disparó a Reagan. Lo puso en el quirófano. Sí. Y a este Hinky... Y fíjate cómo la vida castiga pinche... Termina con Alzheimer. Sí. Termina con Alzheimer. Pregúntenle a Nancy. Ay, se acaba de morir, se murió Nancy hace poco. Hace poquitito. Pregúntenle a Nancy que tenía su botón en las bombas nucleares. O sea, el fútbol o lo que es el portafolios con los claves y los accesos para desatar la guerra nuclear, lo tenía Nancy Reagan en algún punto durante varias semanas mientras Ronald Reagan estaba totalmente fuera de sí. De hecho, Reagan tiene otras 2 herencias interesantes, ya hablando de Ronald Reagan. Reagan fue el tipo que clausuró y canceló el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. O sea, Reagan es en parte responsable de todos los males que han habido en Estados Unidos los últimos 30 años y a la vez en el mundo. Reagan abrió el proceso del neoliberalismo al mundo, junto con, por supuesto, Margaret Thatcher, junto con, por supuesto, los ingleses, pero abrieron este proceso de que el Estado se contrayera otra vez y dejara de ser Estado para dejar que los particulares ocuparan las funciones del Estado. La elevación de las tasas impositivas en Estados Unidos, que le encabronó a muchos gringos, evidentemente. Bajó impuestos a los super ricos. Esta pendejada de la guerra de las galaxias, ¿no? Aumentó el gasto en defensa. O sea, el sueño americano propiamente nace... Él era un vaquero. Era un pendejo. El sueño americano nace con Roosevelt en Estados Unidos durante los años 30, 40. Voy a decir 30, porque Roosevelt adquiere el poder en el 32, entre 32 y 34. Y es presidente de guerra. Y es un presidente de guerra, pero es aparte un hombre responsable, un tipo sin mayores ambiciones, un hombre que había sido rico toda su vida, venía de segunda generación de mujeriego a pesar. Le encantaban las mujeres a pesar de haber tenido polio. Claro. ¿Desde ahí vendrán los presidentes mujeriegos? No, mucho antes. Calvin Coolidge era mujeriego más de poder y era de los 1900. John Kennedy mucho, Teddy Roosevelt. Bill, el actual consorte. Bill ahora va a ser interesante. Hay un meme chistoso, no me acuerdo si te lo envié, está muy chistoso, que dice, si ¿cómo se llama esta mujer? Se me acaba de decir. ¿Quién? Hillary. Si Hillary queda como presidenta, sería la primera mujer blanca, o bueno, la primera mujer en estar casada con un expresidente. Entonces sería la primera familia de presidente y presidente. Sí. Dice, pero si ganara Trump, no habría ninguna sorpresa, porque sería un blanco sacando a los negros de su casa. Era la burla. Maldito. No, pero, por ejemplo, en el caso de la querida Hillary, me di a la tarea de leer parte de la biografía y esa biografía la sacó El País y dan a entender que ella sabe perfectamente que el tipo es disipado, ¿no? Claro. O sea, ella sabe perfecta y ha conocido más de algún amante que ha tenido, claro, y se lo ha perdonado. Claro.
O sea, no entiendo nada. Porque finalmente a ella no le convenía tampoco ser divorciada, porque tuvo disciplina de mantenerse... Como diciendo, él puede tener sus affairs, pero sigue siendo mi marido. Yo controlo eso. Qué liberal, ¿no? Está en el partido correcto para eso. Y tienen una sola hija. Y la Chelsea. Y la Chelsea, y la carita es de Bill, ¿no? La carita es enteramente... Cuando Bill Clinton... análisis. Sí, cuando Bill Clinton estaba de presidente, Chelsea todo estaba roto. Y ahorita Chelsea, yo creo que creció descompuesta, ¿no? bastante. Como de esas gringas sin gracia, ¿no? No sé. Muy sin chiste. Bueno, hay algunas notas que son paralelas a esto. Hillary está aproximadamente 10 puntos arriba de Donald Trump en estados claves que se conocen como swing states, los estados que pueden ir de un lado o del otro, como lo son Colorado, Florida, como lo es Kansas. Son estados que tienen alto número de puntos. También Ohio y Pensilvania, no sé si ahí también ya está punteando, ¿no? Todavía no estaba definido, pero sí estaba punteando, lo mismo que California. Prácticamente quien gana la elección del presidente de Estados Unidos, quien gane Florida y quien gane California, prácticamente la tiene garantizada. Que se señala que en Florida, a partir de los Bush, se han fragado los más grandes fraudes electorales norteamericanos, ¿no? Y que gran parte del fraude electoral tuvo que ver con votos emitidos por correo, en el caso de Bush, ¿no? En el caso de Bush. Y por votos que incluso encontraron votos a los muertos. El hermano de Bush sigue siendo gobernador de la Florida. ¿Ya no? Ya no. Ahora es un demócrata precisamente, no ganan los republicanos en Florida, pero no se ve como que sea una posibilidad real. Creo que cometer fraudes electorales en estas épocas en países democráticos se vuelve más complicado. Ya habiendo tantos recursos como los hay, se ve complicado. Conteos electrónicos, tiene que ser muy tribal todavía el sistema como para poderlo vulnerar así. Incluso tienes un análisis mediático muy grande como para poder realmente pasarte todo por el filtro. Ahora, cuando pasa, como dicen Michael, ¿no? Cuando pasa lo de Bush, que primero todas las cadenas dan como ganadora a Al Gore y después dicen, no, nos equivocamos. Siempre fue Bush. Sí, siempre fue Bush. Creo que en este punto, habiendo roto su propia base, creo que Trump no la tiene tan fácil. O sea, como para cometer un fraude electoral. Incluso ya esta semana Trump rompe con la tradición. Ningún candidato nunca dice qué es lo que piensa hacer en caso de que pierda. Eso ya es prácticamente un vaticinio de la derrota. Y Trump hace su vaticinio de la derrota y dice que si pierde seguramente será porque le roban la elección y que si pierde se va a tomar unas muy largas vacaciones como el Playboy, o sea, todos creen que es. Bueno, guardando esa tesitura, entonces como el López Obrador, no dice, no, pues si pierdo es porque me van a robar, que un punto. O sea, entonces, ¿dónde está la legitimidad del sistema? O sea, ¿dónde está tu alianza al sistema? Porque finalmente, ¿cómo le importará el poder que el cabrón se va a ir de Playboy después? No, o sea, no le importa nada. O sea, me parece una cuestión que es absurda mencionarla, incluso contemplar esa derrota en el plano de ser tú el candidato, me parece algo, ya no sé si llamarle triste o patético las dos, ¿no? Creo que eso... Hasta los tipos más miserables que saben que van a perder habitualmente se resisten a decirlo, ¿no? Por supuesto, porque tienes que mantener el juego, es parte del juego. Y ahí te está hablando de una persona que francamente no es política. Canadá esta semana impidió un atentado en el último minuto, un atentado contra el transporte público, gracias a información clasificada que le otorga el FBI. Resulta ser que una persona que pretendía en un tren colocar una cantidad de explosivos, una cuestión así, Canadá reaccionó con rapidez y la persona que estaba encargada del atentado es abatida por la policía y finalmente no alcanza a detonar el explosivo y no se ve. Entonces hay una colaboración interinstitucional entre el FBI y la Guardia Montada canadiense, que es el equivalente a la policía y al FBI en Canadá, y finalmente se logra evitar. ¿Todavía tiene sus caballitos? No, ya el término de Guardia Montada es ya nada más el mote, ¿no? Pero al sur de la frontera de Canadá, bueno, la frontera que va con Estados Unidos, todavía hay Mounties, todavía hay Guardia Montada y sí están... Es que había una caricatura de niño de un tipo que era un guardia montada, de la policía montada, y era muy chistoso porque lo ponían como muy pendejo, ¿no? O sea, tenía un villano que era
la contrapartida y el villano se salía con la suya casi siempre, ¿no? Pues tiene mucho que ver con la percepción que tiene Estados Unidos del canadiense. O sea, el gringo promedio tilda al canadiense de idiota. Eso es un hecho, lo tilda de suave. Lo curioso es que la zona fronteriza entre Estados Unidos y Canadá es una zona de misericordia. Estás hablando de que la zona de montaña que divide Estados Unidos y Canadá es peligrosísima. Es zona de lobos, es zona de osos, es zona de acantilados, es zona de frío. Los guardias montados, los que siguen a caballo y siguen de guardias montados, son tipos muy duros, muy duros. Para aguantar inviernos y para aguantar lo que se tiene que aguantar en la zona frontera, son gente muy dura. Y si no, y para aguantar a los norteamericanos también, ¿no? Nada que hacer. La crisis en Venezuela, bueno, sigue exactamente igual de reacia. En Venezuela, pues seguimos con esta cuestión de que se está cazando perros, ratas y cualquier otro tipo de suerte de animal y alimaña para comer. Y ahorita la crisis de Venezuela es como que ya no es noticia, ¿no? No, es ya lo habitual, pero vaya, ojalá no lleguemos al punto de considerar esto verdaderamente habitual. En Venezuela la crisis llegó también a Cuba. Hay una epidemia, una pequeña pandemia de contagio de gripe. Esto porque la isla, Cuba, le está comprando petróleo a Venezuela y se lo está intercambiando por medicinas, por alimentos y por cosas de primer consumo. Es muy probable. Y este intercambio pues ha traído que gente que viene de Venezuela viene enferma y está contagiando a la gente en Cuba y está volviendo pandemia. Entonces esto es una cosa verdaderamente terrible. Venezuela es un polvorín, quién sabe cuánto tiempo dure más Maduro, y pues la nota que hemos seguido dando desde prácticamente hace 2 años, desde que apareció por ahí Maduro hablándole a un pajarito, hemos estado compartiendo esta misma nota. Esto es un problema muy serio y es increíble que Amnistía Internacional o en un momento dado Estados Unidos o en un momento dado cualquier otra potencia no se haya querido meter hasta este momento. Debe tener cierto grado de legitimidad, ¿no? Importante, pero de que tiene estragos incontrolables a nivel de la economía, los tiene, a nivel de la distribución de las oportunidades sociales también tiene problemas. En el medallero, Venezuela me parece que estuvo a punto de conseguir una medalla. ¿En serio? En los Juegos Olímpicos. Eran buenos, me acuerdo que eran más o menos buenos en box, por ahí. Oye, el béisbol no es deporte olímpico, ¿no? No lo es. Porque en eso podrían ganar, ¿no? Son buenos en béisbol. Pero también los gringos, ¿no? Y también los japoneses son buenos. Hasta los mexicanos son buenos. También los mexicanos son buenos, los puertorriqueños, dominicanos. O sea, tampoco estaría tan fácil. El tema del béisbol, ¿por qué no se vuelve un deporte olímpico? Es porque tendrías que volver deportes como el cricket olímpico. Y hay deportes que no le convienen a la comunidad que se vuelvan olímpicos. El cricket fuera de jugarse en Inglaterra y en la India, no sé dónde más, no, en Australia, ¿no? Nueva Zelanda, Australia. Serían los... Hay 3 o 4 otros entre Birmania, estoy olvidando 3 o 4 más. Te iba a decir Laos, pero no es Laos. El famoso rugby ya está en las Olimpiadas. Rugby ya está en las Olimpiadas. Ahora ya se hizo, el golf ya se hizo de exhibición, pero es el paso obligado, ¿no? Una vez que previo a volverse de un deporte olímpico. De hecho, había un golfista mexicano por ahí, por cierto. Efectivamente. Pues hay varios deportes que a lo mejor se deberían de considerar. Yo creo, por el mérito artístico, cuando uno ve una bailarina de tubo, subir a dar la vuelta y todo, y cuando lo comparas con la mariconería esta, que son el nado sincronizado, los clavos sincronizados, yo le encuentro más técnica, más estamina, más necesidad de... Aparte, ¿te imaginarías los uniformes? Claro. Qué maravilla, ¿no? Y ahí diciendo, ¿cuántas vueltas puedes aguantar? Y el desmonte. Hasta el desmonte. Si fue un desmonte libre, si no fue un desmonte libre. Sería una cosa bella, ¿no? Para las Olimpiadas. Ojalá lo consideren. Yo creo que es un deporte con mucho potencial. Lindo. Bueno, los dejamos con otra indulgencia de mi parte. Los dejamos con Gustavo Cerati. La canción se llama Dominó, del último disco que lanzó Gustavo Cerati, que se llama Fuerza Natural. Lo lanza todavía en 2007, justo antes de que tuviera su accidente cerebrovascular, donde finalmente el hombre ya nunca pudo reaccionar. Se avienta casi 6 años en coma. Fue increíble. Y al final también fíjate que han habido varios casos en Estados Unidos. Y el problema es, estas órdenes legales y contraórdenes legales
que de repente alguna familia en Estados Unidos tuvo una hija que queda en estado de coma y pide que no la resucite. Claro, no, al contrario, pide que pueda seguirla manteniendo. Y después tiene que dar una lucha contra el Estado para poder desconectar a la niña, ¿no? Se fue una cuestión. Fíjate, yo creo que esto no se comenta en países en Sudamérica, no se comenta en México por lo menos. La norma o el legalejo que conseguirías en una papelería como cualquier poder o carta poder que encuentres en una papelería, se llama DNR. Es el Do Not Resuscitate, no resucitar. El DNR se le da a quien tú le tengas más confianza, lo firmas tú y lo firma la persona que lo recibe. Y esta persona se hace cargo legalmente de ti. Si esa persona decide que no te debe de resucitar porque tú tienes la forma y se la pusiste en sus manos, entonces esa persona decide si te resucitan, te mantienen vivo, te conectan a una máquina o no. Y si no lo hace así, entonces el Estado tiene la obligación de mantenerte vivo hasta el último instante. Y si en algún momento el Estado te quiere desconectar porque considera que ya no hay cómo, se pasa a un panel médico. Si el panel médico recomienda desconectarte, todavía la familia puede interceder ante un juez y el juez todavía puede detener la desconexión. Es una condición muy complicada. Pero todo se hace en 48 horas. A mí me gustaría saber, dependiendo del tipo de caso, cuántas personas que han tenido problemas de este tipo regresan. O sea, ¿cuál es la incidencia, no? Fíjate que el 100% regresa uno, es una condición difícil. No, hay cuestiones que son factores, ¿no? Yo tengo una tía que tuvo un aneurisma. El aneurisma hay venas gruesas y hay venas delgadas. El aneurisma se dan las venas delgadas. Y en las venas delgadas estalla una vena por la presión en una vena tapada. Y al momento de estallar, el sangrado puede oscurecer otra parte del cerebro y puede adormilarte el cerebro o puede adormilarte todo el cerebro, y si no te sacan la sangre puede hacer costra adentro, y un aneurisma puede generar después un episodio de accidente vascular, y el accidente vascular finalmente la muerte. La gente sedentaria, la gente que fuma, la gente que viaja mucho en avión, la gente que hereditariamente ya trae la condición, la gente que no hace ejercicio, todas estas precondiciones y condiciones ya, obviamente pasando de los 50 años ya tienes más probabilidades. ¿Cuánta gente regresa? El único lugar donde se hace esta medicina preventiva es en Estados Unidos, donde si te revienta un aneurisma, es una cuestión de salud pública que se está esparciendo todo el tiempo para saber qué hacer en caso de tener un accidente cerebrovascular, en caso de tener un derrame. O sea, se puede prevenir, y si no, se puede actuar con rapidez. Pero son muy pocos los países donde se hace énfasis en esto. En México en particular, si te llega a pasar, la desgracia es que probablemente no lo sepan ni en tu autopsia. Lo único que van a ver es una muerte súbita. Se murió el fulano y se acabó. ¿Cuántos regresan? ¿Y qué van a poner? ¿Dejó de vivir o qué? Muerte súbita. O sea, depende de la calidad de la salud que haya, o de cuidados de la salud que haya en el determinado país. Y desgraciadamente es algo tan sofisticado por ser del cerebro que solamente en los países más sofisticados existe algún tipo de prevención, y solo en los países más avanzados también existe algún tipo de tratamiento. A la tía que tengo que le hicieron, que tuvo el aneurisma, le atendieron el aneurisma porque ella se dio cuenta, sentía algo raro. Va, se checa con un médico en el mismo momento, y vamos a decir 6 horas después de su aneurisma, el médico la ve y dice: tuviste un aneurisma y te voy a admitir ahora mismo. La admiten, y horas más tarde, a lo mejor 8 horas después del evento, ya la estaban operando. Un catéter que entró por una pierna y que recorre todo el sistema hasta llegar al cráneo, porque era la mejor forma de entrar. Claro. Entonces es un catéter de a lo mejor 2 metros. Porque a lo mejor abrir el cráneo no... Era poco probable que tuviera, y entonces lo que hicieron fue disolver el coágulo y jalar toda la sangre que se había derramado. Mi tía, esto tiene a lo mejor 6 años, mi tía sigue entera, no perdió funciones mentales, está feliz. Médico competente. Nada más la desgracia es esta: todavía sigue debiendo la operación que le practicaron hace 6 años. ¿Y cómo lo va a pagar? De aquí al resto de su vida. Pobrecita. Entonces entendemos la complejidad de esto. Esto es la medicina moderna, esto es lo que ocurre con una cuestión así. Te admiro, House. Los dejamos con Gustavo Cerati, la canción se llama Dominó.
Y como siempre, esperamos sus correos, cualquier comentario, la pornografía que le envían a la barra, todo es bienvenido. Chao.